Bienvenido una vez más al Tribunal Cristiano. Soy el pastor Ricky Rosado. Gracias por recibirnos, ¿verdad? En tantos lugares. Mire, ya tengo el mallete en mano. Hoy es un caso, he tenido casos estatales, federales, pero este es un caso internacional. De hecho, el fiscal no pudo, lo tuve que excusar. Yo dije, no, yo voy a llevar el interrogatorio yo mismo en la sala. Y me gozo de tener a un amigo, un hermano, al doctor Daniel Martes, profesor. Bueno, ya mismo sabemos todo lo que Dios lo ha comisionado a hacer. Saludos, doctor, Dios me lo bendiga. Bendiciones, pastor Ricky. Para mí es un honor, un placer. Mire, está un en el Tribunal privilegio. Cristiano, que es un programa que tiene como 30 años. Sí. Sí, el Tribunal Cristiano lleva toda una trayectoria de muchos años. Qué bueno. Lo comenzó el pastor Rodolfo Font. Wow, ¿de veras? Él era el juez y yo era fiscal en ese entonces. Ok, pues quiere decir que usted pasó la confirmación. Sí, toda. Sí. No, porque este tribunal es un tribunal aprobado por el cielo. Pues o sea, amén. Que los casos que nosotros trabajamos. Qué bueno. La jurisdicción de la tierra no trabaja aquí. No aplica. No aplica. Pero nada, por aquí, este programa, desde que se originó, pasaron candidatos a la gobernación, pasaron. De veras. Imagínese, de todo hemos atendido. 30 años. Sí, ahora funciona como si fuera un programa también de televisión, pero de podcast, y está en nuestra plataforma en el YouTube como Apóstol Ricky Rosado también, y hay otros canales que lo tienen a su vez, pero también trabajan los Reels y lo ponen en otra plataforma. Claro que sí. Si le preguntara a usted, doctor, ¿quién es el doctor Daniel Martes? ¿Quién es Daniel Martes? Esa es una pregunta que se me hace mucho, ¿verdad? Primeramente, yo tengo que decir que soy redimido. Amén. Soy redimido, soy un hombre redimido. Soy un vil pecador, pero redimido por la sangre de Cristo. Qué bueno. Porque sin Él no somos nada. Ya en términos personales, Daniel Marte es hijo de Ramón y Arsenia Marte, isabelinos. Isabelinos, sí. Oye, tengo que hacer un paréntesis ahí, porque yo soy hijo también de unos isabelinos. Sí. Seguro, don Luis Rosado Martínez y Ana María Román Peyot. Sí, wow. Sí, del pueblito de Sin. Sí, el que es de Isabela, yo lo pruebo con eso. Poncito. Y allí, eso es Galateo Bajo. Sí. No, Galateo Alto. Galateo Alto. Galateo Alto, sí. Sí, cuando entras de la número 2, sí. Seguida, ya, antes yo lo veía cuando chiquito, que era como una loma más grande, pero yo creo que con tanta brea está como más llano. Sí. De ahí eran todos mis abuelos y mi familia. Después, cerca por ahí vivimos mi esposa y yo, y mis padres. Sí, claro que sí. Y así que somos conocidos y compueblanos prácticamente. Eso es así. Sí, mi papá fue obrero, empleado del gobierno por 40 años, casi 45 años. Wow. Trabajó en el Departamento de Obras Públicas, deshiervando las carreteras de Puerto Rico. Lo que le llamamos en alguna manera, ¿verdad? Las brigadas de ornato. Eso mismo, sí, la brigada de ornato. Estuvo por 45 años bajo sol. Un trabajo duro. Sí, un trabajo duro porque no habían los aditamentos que hay en el día de hoy. Era machete, ¿verdad? Antes. Era machete y garabato. Wow. Así es. Y mi mamá, ama de casa toda su vida. Soy hijo único. Pues mire, yo también. Sí. Yo soy único. Seguimos teniendo cosas en común, sí. Hijo único. Y mi papá nunca fue a la escuela. Mi mamá llegó hasta el 5º grado. Pero siempre hubo algo en mi casa que siempre me decían, Daniel, tienes que estudiar. Okay. Tienes que estudiar. Y siempre se pasaban comprándome libros y luego entonces la familia por parte de mi mamá eran bien estudiosos. Y entonces siempre me inculcaron el leer, el estar siempre pendiente a la escuela. Y también en la música, siempre me inculcaron el que tenía que tocar por lo menos un instrumento. Y así fue, me incliné por la guitarra. Qué bien. Y al fin y al cabo,
a través de los años aprendí a tocar guitarra en la iglesia de Dios Pentecostal MI. ¿Del pueblo? Del pueblo, así Es mismo. una iglesia, hizo un templo Claro que sí. gigantesco. Y mi pastor era, en aquel tiempo cuando yo era jovencitito, era el pastor Pedro Padilla. Ah, yo lo conocí. Pedro Padilla. E inclusive en una reciente actividad de esas causalidades de Dios, me volví a reunir con el que era su hijo, que también fue es contemporáneo mío, su hijo Ariel Padilla. Okay. Que él es pastor de una de las iglesias que está junto con las iglesias hijas de Moisés Román. Okay. Sí, y sinceramente me dio una alegría increíble y le envío saludos al pastor Moisés Román. De hecho, allí también tuvo William Hernández. Sí. Y a Ariel Padilla, ¿verdad? Saludos, porque realmente para mí fue una, como dicen por ahí, una contentura. Y nada, y llego a tocar guitarra y a la Escuela Libre de Música en Arecibo, me dan una beca para el Conservatorio de Música. Bueno, te hiciste un guitarrista. Sí, pero lo que pasa es lo siguiente, Pastor Ricky, o le digo juez. Ah, no, Pastor Ricky, Pastor juez, Ricky. como tú quieras, amigo, hermano. Esto es para cuestión de... cuando voy donde mi papá a decirle que me habían dado la beca, me dice, chacho, los músicos se mueren de hambre. En aquel entonces algunos sí. Sí, los músicos se mueren de hambre, así que no te quiero como músico. Okay. Y a mí me dio tanto coraje, pastor, me dio un coraje increíble. Yo le dije entonces, ¿sabes qué? Si no soy músico me voy para el ejército. Y me dijo, muchacho, a ti se te ha criado aquí en la mano. Tú tampoco para soldado sirves. Así me dijo. Y me acuerdo que me dio más coraje todavía. Más coraje todavía. Y entonces yo fui a donde el reclutador del ejército y entonces él me dice, bueno, tú lo que tienes son más que 17 años. Necesitas la firma de por lo menos uno de los padres. Y entonces yo le dije, no te preocupes. Yo fui donde mami, que por supuesto no sabía inglés para nada. Y le dije, mami, mira, esto es para llenar la beca de la universidad. O sea que yo le mentí a mi mamá. Rayo. Yo le mentí a mi mamá y le dije, mami, firma aquí, que esto es para la beca. La cosa fue que mi mamá me firmó y estaba firmando el de esto parental, la autorización parental para yo enlistar en el ejército. Y así fue que comienza mi aventura en el ejército de los Estados Unidos. Pero lo hiciste por un escape. Lo hice por un escape porque tenía coraje, ni siquiera de escape, era que tenía tanto coraje con mi papá. Y quería demostrarle que quería demostrarle que yo podía. Pero ella me firmó en diciembre y ya yo para principios de febrero, finales de enero, principios de febrero, ya yo estaba en Fort Benning, Georgia, porque yo le dije al reclutador, yo le dije, ¿sabes qué? No me pongas ni como cocinero ni nada administrativo, yo quiero ser infantero. Anda. Yo quiero demostrar a todo el mundo que yo puedo ser infantero. Dicho y hecho, imagínense que no todo el mundo quiere ser infantero. No, porque eso es casi una sentencia de muerte. Sí. ¿Y qué conflicto había en ese entonces o no había ninguno? No, en ese tiempo fue en 1983. Todavía no había ninguno. Ya había pasado Vietnam. Sí, ya había pasado Vietnam. Vietnam termina en el 75. Así que yo no. Pero más sin embargo, tan pronto yo salgo de Fort Benning, que había terminado mi entrenamiento básico. ¿Te lo pasaste? Sí, lo pasé. No, pero gracias por apoyarme. No. 2 semanas dentro de mi entrenamiento, llamó a mi papá llorando. Yo llorando y decía, papi, sáqueme de aquí. Porque es que, pastor, es fuerte eso. Entrenamiento en aquellos días no era como el entrenamiento de ahora, aunque ahora, o sea, no es por nada, sigue siendo fuerte. Pero antes se usaba más la palabra mala, se usaba inclusive el golpe, el maltrato físico. Sí, los sargentos esos que tenían allí, eso era intimidante. Sí, muy intimidante. Y papi, siempre me acuerdo las palabras de papi, me dijo, ¿tú te metiste en esto? Demuestra que eres un verdadero hombre.
Si yo jalo machete aquí todos los días, mete mano allí. Así mismo. Yo pasé el training, Sí. toda la vida en el training. Sí, y ¿sabes qué? Para mí, eso fueron unas palabras que realmente me impulsaron, Te motivaron. me motivaron. O sea, yo no lo vi como un rechazo de ayuda, lo vi como una motivación. Porque sentí el cariño y además que no podía hacer nada. Sí, no, Porque una vez tú firmas y juras, ¿verdad? Bandera, como decimos, ya era. Al fin y al cabo, para resumir la historia larga, corta, pasé el entrenamiento de paracaidismo, ingresé a la escuela de los Rangers, también la pasé. Luego, después de un par de años, ingresé a las Fuerzas Especiales. O sea que tú hiciste una carrera militar. Yo hice una carrera militar. ¿Cuántos años? Sí, como militar fueron 18. Wow. Sí, 18 años como militar. Y luego luego pasé al Departamento de Estado por un convenio que hubo en el Departamento de Estado con el Departamento del Ejército, Army Department, porque necesitaban operadores, como le dicen a los de las Fuerzas Especiales, para formar parte de lo que se conoce como el DSS, el Diplomatic Security Service. Pero a pesar de todo eso que hiciste, que era de acción, sí, o que era de un desafío, ¿estudiaste también? Sí, porque lo que pasa es que a los miembros de las Fuerzas Especiales, porque todo el mundo habla de los SEALs, ¿verdad? Los SEALs son la última Coca-Cola del desierto. Lo que saben hacer los SEALs es disparar y después correr e irse. Sí. Me perdonan los SEALs, ¿verdad? Pero ustedes son muy buenos, son muy compañeros. Es que son, hacen bien difícil en cuestión del riesgo. Bueno, sí, lo que pasa es que las Fuerzas Especiales hacemos lo más riesgoso. ¿Oh, sí? Sí. Bueno, ambos. O sea, no quiero minimizar. O sea, los SEALs Team hacen cosas increíbles. O sea, no. Las Fuerzas Especiales, es que uno se es el equivalente. Es el equivalente. Acá yo dicen los SEAL, otros dicen los Marines. No. Si fuéramos a hablar, ¿verdad? Lo que es los boinas verdes, que son las Fuerzas Especiales de la Army, están los SEAL, que hay por lo menos 6 grupos de SEALs. Okay. Y el más famoso es el SEAL Team 6, que eso es del Navy. Los Marines tienen los Marine Recon. La Fuerza Aérea, aunque mucha gente no lo cree, pero la Fuerza Aérea tiene fuerzas de combate. Okay. Y son los famosos PJ, que son los médicos, por decirlo así, que rescatan a los pilotos caídos, a las personas que están detrás. ¿Qué fue lo que pasó ahora? ¿Qué fue lo que pasó ahora? Y son los que se atachan a los grupos de SEALs. Hay fuerzas especiales del ejército, ¿verdad? Boinas Verdes, que también están atachados. Y de la Fuerza Aérea también están los famosos Combat Controllers, que son los que han ganado también medallas de honor. Ejemplo, en Mogadishu, en Somalia. De todo esto, yo he participado de varios conflictos. Participé en Granada, participé en Panamá, participé en Libia, participé en Bosnia, participé en Irak, participé en Afganistán. Vamos a hacer un programa sobre esos temas. Sí, he participado en muchas cosas. Y entre deployment y deployment, pues... Y ahí estudiaste también. Y ahí estudié, sí. Ahí estudié. El ejército, el gobierno de Estados Unidos me ha pagado todos mis estudios. Okay. O sea, desde bachillerato, que fue con la Universidad de Maryland. Mi primera maestría fue con la Universidad de Maryland. Luego, con Georgetown, hice mis otras maestrías hasta que terminé con el doctorado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Y actualmente pues doy clase con Georgetown. ¿Pero te retiraste del gobierno federal? Bueno, hace como 6 años que me retiré. Ok. Sí. Y ahora pues estoy dando... Ahora está en la cátedra y das consultoría. Y doy consultoría, sí, a diferentes personajes alrededor del mundo y todavía mantengo relaciones con el gobierno, especialmente con el Comité de Inteligencia del Senado y de la Cámara. Ah, muy bien. Sí. O sea y ahora mismo estás en la cátedra, ¿en qué universidad? En la Universidad de Georgetown, Washington, D.C. O sea, sí. ¿Que lo haces remoto? Remoto. Estuve varios años presencial, pero mi papá estaba un poquito delicado de salud y me permitieron entonces darlo remoto. Así estamos. Tengo un libro que es basado en mi tesis, que actualmente se utiliza en todo el sistema universitario del Departamento de Defensa. Okay. Y se utiliza en la Universidad de Michigan, en la Gerald Ford.
Y también doy clases part-time en NYU, la Universidad de Nueva York. ¿Y cómo conoces al Señor? Mira, eso es bien interesante porque conozco al Señor a través de algo que me sucedió una vez yo llego a prácticamente mi retiro. Porque yo he recibido muchos impactos de bala a través de mi carrera. Pero en una última ocasión, en una de las últimas ocasiones, sí, casi vi la luz al final del día. Wow. Y resucité, por decirlo así. Y cuando yo resucito, cuando tuve la oportunidad de llamar a mis padres siempre me decían, estamos orando por ti, hay una iglesia orando por ti. Yo me había criado en el Evangelio. Ok. O sea, yo me había criado en el Evangelio. Lo que pasa es que yo, en vez de oveja, yo decidí ser cabra. Muchas veces, ¿verdad? Es triste, pero es así. Sí, pero es una realidad. Es una realidad. Muchas veces nosotros los que hemos nacido en el Evangelio pensamos que el pasto está más verde al otro lado. Sí, es una situación. ¿Entiendes? Muchas veces pensamos eso. De inmadurez. Es inmadurez. Porque yo siempre he pensado, porque ahora que tengo la oportunidad de reflexionar, y digo, Señor, ¿por qué estoy aquí? Debí yo haber pasado por el ejército, por tanto caos en mi vida para llegar aquí. Yo no puedo decir que sí, pero al mismo tiempo yo digo, Dios es un Dios perfecto, es un Dios de planes, es un Dios que yo nunca lo voy a entender. Lo que sí yo puedo decir es que por todas las experiencias que yo he pasado y que yo me las busqué, muchas de ellas, Dios las ha tomado, las ha unido, puso todo ese barro, lo puso en ese estante y ha empezado a moldear. Yo sé que tal vez que todavía Dios no ha terminado. Yo lo que sé es que todavía me está moldeando. Amén. Todavía está sacando esas cositas que le quedan al barro. Y algunas veces tal vez ha estado casi terminado y ha tenido que comenzar de nuevo. Y así es que yo conozco al Señor. Cuando regreso a Puerto Rico, ahí es cuando empiezo a acercarme más a Dios. Y ver su fidelidad, ver su forma de tratar conmigo. Porque yo era un hombre roto. Eso es lo que muchas veces la gente ve el exterior. Tal vez puede ver los logros, las medallas. Porque yo tengo tres Silver Stars, o sea, medallas, estrellas de plata. Okay. Tengo 4 de bronce. O sea, todos por valor. Tengo 5 corazones púrpura. Wow. O sea, más sin embargo, la gente puede ver el uniforme con mucha medalla, pero lo que no ven es tal vez, es como el payaso. Sí, El payaso pueden ver la máscara, pero no ven tal vez Y qué bueno que usted es lavado por la sangre de Cristo, pero no deja tener sus luchas. No. Lo que le llaman el PTSD. ¿sí? El PTSD, sí. Porque en alguna manera sí, fueron experiencias muy duras. Sí. ¿Sabes qué, pastor? Y qué bueno que usted hace mención de eso, porque una de mis labores, yo era francotirador. Okay. Y muchas personas, hay veces que dicen, tú no te arrepientes de haber tenido que alar el gatillo en ciertas situaciones, ¿verdad? Y muchas veces me lo reclaman abiertamente, aunque muchas veces no entienden, ¿verdad? Que eso afecta a uno. Sí. Pero se refieren a niños y a mujeres y tal vez ancianos. Y yo les contesto, por eso es que Dios me ha permitido estar al lado de hombres y mujeres que toman decisiones difíciles. Porque yo tuve que tomar decisiones difíciles. Sí. Yo tuve que experimentar ese momento dado en el cual era cuestiones de vida o muerte. Eran cuestiones que otros se veían afectados. Y que también era algo que, pues, en el ejército tú estás siguiendo alguien que va a dar la orden. Sí, y si nos pusiéramos aquí a hacer historia de las veces que muchas veces inclusive tú tienes que tomar y hacer lo contrario de lo que te envían, porque tú tienes convicciones. Sí. No, aquí no terminamos.
Bien. Bueno, tenemos que hacer la pausa aquí en el Tribunal Cristiano, pero no se despegue porque este programa se ha puesto más interesante de lo que... no entramos en los temas que yo le invité. Regresamos en breve. Bueno, seguimos aquí en su programa Tribunal Cristiano. Soy el apóstol Ricky Rosado. Gracias por su sintonía. Interesante el tema, como ha ido corriendo con este doctor Daniel Marte. Podemos hacer 3 programas, pero nos estamos circunscribiendo al que nos toca hoy. Y muy interesante. Si usted no vio la primera parte, está en el canal de YouTube como apóstol Tribunal Cristiano. Pero el YouTube entra como apóstol Ricky Rosado y busca más reciente del Tribunal Cristiano. Y entonces puede ver ahí ve todo lo demás que hacemos, porque hacemos otras cositas interesantes. Doctor, sé que es para pelo todo lo que usted ha dicho y todo lo que hace, pero quisiera entrar a algunos temas. Sí, claro. Ya de Puerto Rico, o que están relacionados con nuestra visión de programa. En estos días surgió una polémica entre unas expresiones que hizo el pontífice de la Iglesia Católica, el Papa León XIV, y que se ha sostenido en lo que él ha dicho con relación a la guerra. Nos parece que es parte de su deber esas expresiones, ¿verdad? Buscar la paz. Pero no fue bien visto ni la reacción del presidente de los Estados Unidos, que hace una narrativa y está bien documentado en el tema de cómo la Iglesia Católica en ocasiones no ha reaccionado a ciertos eventos importantes, y él parece que tiene alguna otra información. La cuestión fue que la cosa se fue subiendo de tono y hubo un meme que Trump o su equipo de publicidad política le hizo, y ha habido diferentes reacciones. Claro, yo no lo quiero minimizar, pero ya uno sabe cómo son estas cuestiones de política, de los memes y de lo que nos tiene acostumbrados ya el presidente Trump, guste su estilo o no. A veces le da resultados, a veces no son tan buenos los resultados. Pero nosotros como creyentes, ¿cómo lo analizamos? Es que inclusive de esa situación en particular hay tantas formas de analizarlo. Número uno, si yo lo analizo como creyente, definitivamente el meme que originó, ¿verdad?, la mayoría de la controversia, presentando, ¿verdad?, al presidente Trump como si fuera Jesús, ¿verdad?, sanando a alguien o levantando a alguien, ¿verdad?, si estuviese muerto. Pues yo diría que fue algo de mal gusto, definitivamente, porque no solamente podemos pensar en aquellos que tal vez nos resbala todo, pero no podemos olvidar también que al presidente Trump una gran cantidad de votos viene del sector cristiano. Nos gusta o no nos guste. Esa es la realidad. A mí me gusta que sean los cristianos los que estemos llevando la pauta en temas que nos conciernen a nosotros en principios y valores. Exacto. Pues entonces, tal vez sus asesores, porque hay que entender que eso no es él. Esos son sus asesores, aquellos que se dedican a los media, o sea, a trabajar las redes. Y ellos decidieron hacer ese, y definitivamente yo estoy, no voy a decir el 100% seguro, ¿verdad?, pero estoy casi seguro que eso no lo pasaron por el filtro de él. Y no lo pasaron por sus asesores más cercanos, ¿verdad?, que es la Chief of Staff, y son tal vez aquellos que están en ese círculo bien cerrado, que es de asesoría más íntima. Ese es por ahí. Nosotros como creyentes. A los que votaron por él y que son MAGA full, pues todo lo que hace el presidente está bien. Y eso pues no le vi. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso es política. Es fantástico, está muy bien. Y nosotros tenemos que ver también ahí que Trump, digan lo que digan, es un estratega. Sí, en eso no cabe duda. Y que hay cosas que a nosotros no nos gustan, y qué bien que no nos gustan, fantástico, porque tenemos que entender que nosotros no podemos ser autómatas.
Habrá cosas que un político haga, un representante de un gobierno, una cabeza de gobierno que haga que a nosotros tal vez no nos gustan, pero hay cosas que funcionan y hay veces, como acaba de decir este pastor, que muchas veces el tiro sale por la culata. Sí, sí. Pues en este caso, lo más interesante de todo esto es que el presidente, viendo que el tiro tal vez le sale por la culata, inmediatamente mandó a retirar. Y le hicieron caso e inmediatamente lo retiró. Ahora, una cosa que también es muy importante que ver. No todo lo que sale en las redes del presidente está autorizado por el presidente. Hay cosas que muchas veces hay jugadores en el tablero que hacen las cosas. Pero eso le complica Claro. El que tiene que responder es él al final. Claro que sí. Yo creo que yo sería más precavido en eso. Ok, pero me lo tiene que enviar primero para... Sí, claro. Por eso es que muchas veces nosotros no entendemos cuando las cabezas ruedan, ¿verdad? En términos figurados, y vemos despidos y vemos movimientos de personal y decimos, pero sí, como el caso de la que dicen la Barbie. Sí, la Pam Bondi. Sí, Pam Bondi. O sea, si vemos movimientos, ¿verdad? De personal y de momento ya no aparece más ¿verdad? En la cámara. Bueno. Pues nada, esos son consejitos de analistas gratis. No estoy diciendo, ¿verdad?, que ese sea el caso. Simplemente para ponernos a pensar. Porque muchas veces, como habíamos comentado al principio, ¿verdad?, que usted antes fuera del aire, que no hay peor cuña que la del propio palo. Ajá. El propio árbol. Y muchas veces se nos olvida ese pequeño detalle. No, y que ahí se toman decisiones a veces bastante rápidas. Sí. Y Trump es de los que toma decisiones rapidísimas. Quiere que la cosa vaya... Sí, a un ritmo que no siempre es el mismo ritmo de Washington. Y que ha logrado con eso tener confundida a la prensa y a los analistas, porque tú estás analizando una cosa y de momento, adiós, pero pasó otra cosa. Sí. Como sucedió con aquello que la gente decían que crímenes de guerra, que va a hacer esto y lo otro. Más sin embargo, mientras decía eso, Irán empezó a hacer algo que nadie criticó. Acusaban al presidente Trump de que quería cometer crímenes de guerra. Mas, sin embargo, todo el mundo vio que los iraníes pusieron a su población en los puentes para que no fueran bombardeados. Ok, está bien. ¿Usted escuchó algo sobre eso? Sí, yo había escuchado que estaban usando no solamente en los puentes, en los textos de petróleo, cuestiones eléctricas y cosas así. Pero ¿a quién se le dio más importancia? A lo que dijo el presidente Trump. Ok. Son cositas que le... De hecho, la prensa a veces hace ver como que Irán tiene un super ejército, como que... Y entonces, lo que se ha causado como daño, pues casi nunca lo presentan. O sea, CNN es contraria. Es un experto. Inclusive CNN ha cometido unos errores que ha tenido que retractar lo que ha dicho, ha tenido que tumbar los videos porque luego se ha descubierto Usted que como experto en el tema de guerra, por todo lo que nos ha dicho en la primera sesión del programa, yo conocía un poco, pero no creía que era tan extenso toda esa experiencia y todo ese doctorado y trabajo de asesorar a ejércitos y a diferentes países. Le pregunto, ¿cómo usted ve este conflicto? Porque yo todavía no sé si esto es una guerra. No es una guerra porque las guerras son declaradas. Okay. La última guerra que fue declarada, que oficialmente es guerra, fue la Segunda Guerra Mundial. Ok. Pues sería un conflicto. Sí, es conflicto. ¿Y usted ve que puede ser que se extienda demasiado o puede ser que ya Estados Unidos tiene cumpliendo sus estrategias, empiece algún tipo de retirada? Siempre que me preguntan que si el fin del conflicto, o como todo el mundo lo quiere llamar, guerra, sí. Si el fin de la guerra está próximo a terminar, ¿sabe qué? Yo no puedo dar ni siquiera un guess, predecir cuándo la guerra va a terminar, ¿sabe? Y yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Durante una de las misiones que yo realicé, yo y mi equipo analizamos hasta el último detalle. Yo pensaba que nuestro equipo estaba
con la última inteligencia. Engrasadito. Engrasadito. O sea que eso, inclusive teníamos grasa de más. Mas, sin embargo, fue el momento en que nos emboscaron, fue el momento donde yo caí como prisionero de guerra. Wow. Así que uno nunca puede decir que está preparado para todo. Y la guerra es guerra. Y uno no puede controlar todos los factores en esta ecuación. De hecho, uno llega y se encuentra con cosas que inesperadas. Exacto. Ahora, lo que uno tiene que analizar es cómo está reaccionando el resto del mundo. Cómo está reaccionando los tres actores principales. Cómo está reaccionando Irán, Estados Unidos e Israel. Muchas veces estamos viendo que todo el mundo quiere hacer ver a Irán como el más poderoso, el que está ganando, el que está logrando las cosas, el que está dominando a Estados Unidos. ¿Cómo quieren presentar a Estados Unidos ahora mismo? Como el más débil, como el más loco, el que no sabe lo que está haciendo, el que está cerrando el estrecho de Hormuz, el que lo está abriendo. O sea, y eso lo que refleja es un estado de desinformación increíble. Ahora mismo vemos cuando usted abre las redes sociales, vemos a una cantidad de gente, especialmente, y lo más triste, como comentamos fuera del aire, es a una cantidad de personas evangélicas de la forma en que atacan despedidamente a Israel. Que yo alguna vez yo digo, wow, ¿qué es esto? Más sin embargo, así es como lo quieren presentar. ¿Por qué? Porque lo que se conoce, ¿verdad? Como los grandes tanques, ¿verdad? De la información, los grandes empresas de información, eso es lo que quieren que nosotros consumamos. Sí, eso es lo que quieren que nosotros realmente comentemos. Quieren presentar, ¿verdad? Y quiero dejar algo bien claro. No es que el presidente Trump no se equivoque. Quiero dejar algo bien claro, no es que el primer ministro de Israel no se equivoque, Netanyahu, porque se equivocan. Perdona que te interrumpa, pero cuando yo he visto, y esto sí lo ha reconocido Irán, que todos sus grandes líderes, en una manera quirúrgica en muchas ocasiones, han sido eliminados, pues oye, si tú me sueltas eso como una información corroborada por el mismo Irán, oye, pues tú me has hecho un daño. Sí, y lo triste de eso es que los que están entonces comentando no lo quieren reconocer. Dicen que eso es desinformación. Okay. Más sin embargo, los que estaban en las cámaras ya dejaron de aparecer. Inclusive, si vamos aún más triste todavía hay personas diciendo que el Netanyahu que aparece en nuestros televisores, en las noticias, es inteligencia artificial, porque Netanyahu supuestamente está muerto. Okay. Bueno, volviendo a la pregunta original del Papa, yo creo que el presidente Trump en eso tiene razón. Mientras estaban matando los mismos árabes en Gaza, matando a los niños, mujeres y poniéndolo como escudos humanos en Gaza, el Papa no dijo ni esta boca es mía. Cuando en el Líbano se estaban matando cristianos en el Líbano, el Papa no dijo que esta boca es mía. Cuando en Irán se mataron a más de 30,000 personas en cuestión de un fin de semana. El mismo gobierno de Irán. El mismo gobierno de Irán, sí. No dijo ni esta boca es mía. Cuando allá estaban en África matando cristianos, sí, que eso por cantidad, y que todavía continúan matándolos. Eso no se ha detenido. No han dicho ni esta boca es mía. O sea que el mundo en cuestión de lanzar protestas o de lanzar ataques son bien selectivos. Y entonces ahí es que nosotros nos tenemos que tomar 2 pasos hacia atrás y decir, ¿por qué estamos siendo selectivos? ¿Cuál es el motivo que entonces cuando las cosas están pasando en el mundo, decidimos simplemente hablar en momentos específicos y en situaciones específicas? Si eso es así, quiere decir que hay un sesgo en la información. Quiere decir que hay un sesgo a la hora de yo criticar. Quiere decir que hay un sesgo a la hora de yo opinar. Y si yo estoy sesgado a la hora de opinar, a la hora de yo dar esa información, no estoy siendo, y en términos, ¿verdad? Ya que estamos a nivel de tribunal cristiano, le estamos faltando la verdad.
porque la palabra dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Que no podemos ser como las olas del mar que van y vienen. Para una cosa sí, para una cosa no. No podemos dar 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Sí, yo comentaba en otros programas que la línea del Papa es bien comprometedora y fina, Sí. porque tú representas un estado del Vaticano Sí. que tiene presencia de diferentes formas y maneras en muchos lugares. En Pero prácticamente todo el mundo, todo perdón, el pastor. mundo. Sí. Sí, cuestión como iglesia, pero también Sí. como diplomacia. No, como diplomacia. Estoy hablando de lo que ellos conocen, ¿verdad? Como enunciados, que son las embajadas Sí. ¿Verdad? Tienen en todos lugares. del Vaticano. Tienen en todos lugares. O sea, Porque aquí, no hablando aunque como iglesia. Sí, aquí como en Puerto Rico no tienen, pero lo tienen a través de República Dominicana. Exacto, sí. Y no lo tienen porque Puerto Rico, o sea, hace la parte tienen de en Estados Estados Unidos porque la tienen en Washington, D.C. Ok, O sea, porque es como, aquí tenemos consulados. sí. ¿Sabes? Costa Rica tiene un consulado, no tiene una embajada. Aquí Costa Rica tiene un consulado, República Dominicana tiene un consulado y así sucesivamente. España tiene un consulado. ¿Por qué? Porque no son embajadas. La embajada Son está en Washington. En embajada está en Washington. En Estados Unidos, pues México. Y ellos decidieron dividir a Puerto Rico como el Caribe y el nuncio de República Dominicana Exacto. es el que lo. Pero la realidad es que entonces cuando se expresa como religioso, pues esa dicotomía, esa situación a veces no es tan fácil. Sí, no es fácil porque no solamente él representa una iglesia, sino que representa un estado. Y cuando él habla, perdón, cuando habla el hombre de estado y cuando habla el religioso. En el caso ejemplo de Trump no representa ninguna iglesia. Es correcto. Trump no representa ningún concilio. No tiene esa. No tiene esa dicotomía como Sí. hablamos, ¿no? Sin embargo, el Papa sí. El Papa, ¿cómo me estoy expresando? Por ejemplo, cuando él da la misa, ¿verdad? Allá en el Vaticano, está como hombre, ¿verdad? De representando Religioso, el líder religioso. religioso. El máximo de la iglesia Está en las católica. ceremonias religiosas. Exacto. Más sin embargo, Cuando se monta en el avión y habla con la prensa. Ahí está el problema. Por eso que tenemos que cuidar mucho cómo hablamos, cuando hablamos y qué decimos. Necesita un portavoz para que hable lo político. Sí, claro. y realmente lo tiene. Lo tiene. Sí, lo tiene. Porque todas las oficinas que un estado, ¿verdad? Un país tiene, las tiene, o sea, el mismo. No, y hay uno allí que administra y que se expresa en cuestiones. Y tiene también, o sea, un primer ministro, por decirlo así. Si no es el canal católico de Italia que lo cubre, el que cubre internacionalmente es el Papa. Sí, claro. Eso es así. En ese sentido, me parece. Oye, antes de terminar, ¿cómo tú ves, que ya nos quedan unos pocos minutos, la aportación que ha hecho este gobierno, esta administración presente en Puerto Rico, con relación al sector de base de fe, de principios, de valores, las leyes? ¿Has analizado eso? Claro que sí, ¿cómo no lo voy a analizar? Durante décadas, la iglesia ha estado reclamando que los permisos, que si no tenía voz para que el gobierno estuviese dispuesto a escuchar, por lo menos escucharlo, ¿verdad? Sí. Que tenía tropiezos, chija, por décadas. Porque yo de eso me acuerdo antes inclusive de haber salido de Puerto Rico. Más sin embargo, y vamos a contar rápidamente, no voy a hablar de gobiernos populares, voy a contar simplemente el gobierno del PNP. Fortuño, vamos a empezar. Rosselló padre, Rosselló hijo, Fortuño, Wanda Vázquez, Pierluisi. Gobernadores PNP. ¿Ok? La ley del 2011 es la única que se crea, ¿verdad? Y estoy hablando en pinceladas, sí, ¿verdad? Porque hay otras cosas, ¿no? Pero la ley del 2011 es la que crea las oficinas de base de fe. Eso fue en la administración de... 2011. Pero eso fue la administración de Fortuño. De Fortuño. Entonces, porque Fortuño era conservador, ¿verdad? A su estilo, ¿verdad? E inclusive, ¿verdad? Ya que estamos hablando un poquito de eso, rapidito, como conservador, él establece la ley 7, que es una ley conservadora, que es la reducción del gobierno. Ahora, lo que pasa es que buena ley, pero mala implementación. Sí. ¿Se acuerda que lo que le dije? Que preséntame la solución, no me presentes el problema. Y no solamente es la solución, es cómo realmente implementar bien la solución. Ok, esos son otros 20 pesos. Más sin embargo, llega nuestra gobernadora, Jennifer González, en estos días, y no solamente dice que voy a promover A, sino que comienza a ejecutar. Sí, y no solamente con órdenes administrativas, sino con leyes que también algunas han venido
por no decir que se han originado en el Senado. Exacto, sí. Darle ese crédito. Y otras también que en la Cámara. Claro. Y de hecho, si las que origina el Senado, la Cámara no los aprueba, no llegan para la fin. Por eso es que cuando usted pregunta en la administración, porque yo estoy incluyendo a la administración, ¿verdad? El ejecutivo, al legislativo. Sí, me refiero a eso, la administración como es una tal. administración PNP. Exacto. Pues entonces no me queda más remedio, ¿verdad? Si yo fuera a exponer esto, no me queda más remedio que decir, oye, sí, ha sido favorable, ¿verdad? Al sector de fe. Sí, me parece que más de una decena de leyes importantes y otras que están en... Yo todavía la que me he quedado loading. Ya que yo pensé que iba a haber un proyecto pro vida por las decisiones del Tribunal Supremo que dijo que lo hicieran los estados, pero no pierdo la esperanza. No, y en eso, es que ese es bien difícil de tal vez de explicar y no explicar en términos bíblicos. Porque no podemos olvidar que también hay otras cosas que tenemos que explicar y hay que exponer. Porque es un tema delicado. Por eso es que lo vamos a traer a otro programa. Lo vamos a hacer pronto fiscal especial internacional del Tribunal Cristiano. Bueno, gracias por su sintonía. Usted quiere ver esto desde un principio, no solamente lo va a ver por los canales y los lugares donde sale, sino que lo puede ver en mi página de mi canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Vaya ahí y se suscribe y puede coger el menú que más le interese. Gracias a todos. Dios me lo continúe bendiciendo. Bendiciones.